Hola Nati, ¿cómo estás? Yo soy Camila y el día de hoy voy a hablar sobre los temas de la literatura contemporánea en Latinoamérica. Entonces, bueno, voy a empezar con la identidad. Pues este es un tema que es como cuando uno se pregunta, bueno, ¿y yo quién soy? Pero no pues solamente como persona, sino como parte de una cultura, de un país, de un continente, en este caso pues Latinoamérica. Y eso es muy complicado porque pues aquí nos mezclaron muchas cosas. Después los indígenas que ya vivían acá, después la llegada de los europeos pues con la conquista, después la gente africana que trajeron pues a la fuerza como esclavos. Entonces todo eso quedó mezclado y por eso nuestra cultura es una mezcla de todo. Entonces los escritores lo que hacen es que empiezan a explorar eso que significa. Pues, ¿qué significa ser latinoamericano? Porque hablamos como hablamos, porque nuestras costumbres, todo eso. O sea, ¿qué tanto de nosotros, qué tanto de nuestro cuerpo es indígena, qué tanto es europeo? Porque hay tanto racismo todavía, porque hay gente que siente que no hace parte, pues que no encaja. Entonces, pues este tema de la identidad es muy de mirar hacia adentro, de mirar, de pues como tratar de entender y de contar esas realidades nuestras que muchas veces pues han sido ignoradas y tapadas. Es como que la literatura nos ayuda a encontrarnos a nosotros mismos y a reconocer nuestros antepasados, todo eso. Bueno, el segundo es la memoria histórica. Bueno, este tema es un poquito más serio porque aquí hablamos de todo lo que pasó en muchos países de Latinoamérica, pues con las dictaduras, los desaparecidos, la violencia del Estado. O sea, fue una época muy dura, por ejemplo, en países como Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, donde pues básicamente el gobierno perseguía y torturaba a gente que pensaba distinto. Entonces lo que hacen muchos escritores es que usan la literatura para contar esas historias, para que no se olviden, porque muchas veces los gobiernos quieren hacer como si eso nunca hubiera pasado, o sea, como si ese tema ya se superó, pero no. O sea, la literatura entra ahí como a decir pues que esto pasó, que fue real y que pues obviamente eso todavía duele. Entonces la memoria histórica es eso, es escribir para recordar, para que no se repita. Por ejemplo, puede ser un ejemplo de memoria histórica la serie de Pablo Escobar. O sea, para recordar la historia, para que la gente pues como que se concientice, porque la callaron. Pues, o sea, es como una forma de justicia a través de los libros, pero por ejemplo en mi ejemplo a través de la televisión. Bueno, el tercero es la violencia, narcotráfico y crimen organizado. Este tema sí que lo tenemos cerca en la ciudad de Medellín. O sea, el día a día en muchos países, especialmente en Colombia, estamos hablando sobre, o sea, aquí no estamos hablando solamente sobre una pelea o un robo, sino de una violencia más estructurada, más organizada, que se mete con todo, con el gobierno, la policía, con los barrios, la economía, las familias, que es gente que mata sin importarle nada. Y esa violencia muchas veces tiene que ver con el narcotráfico, con cómo el poder y la plata mandan, cómo hay corrupción. O sea, entonces lo que hacen los escritores es mostrar eso desde adentro, no desde lo que uno ve en las noticias, sino como esa violencia afecta a las personas normales, pues como al niño, a la mamá, al vecino, a las personas más comunes. Es como que muestran cómo es vivir en este tipo de sociedades tan violentas. Cambia la forma de pensar, de relacionarse, de ser, el miedo que genera en esas personas. O sea, la violencia no solo es daño físico, sino que también es daño emocional, mental y psicológico. Entonces, sí. Bueno, el último es el feminicismo, es el género y las disidencias sexuales. Bueno, este tema es como el más reciente en el sentido de que apenas ahora se está hablando como con más fuerza de la literatura, y eso es todo lo que tiene que ver con las mujeres, con las personas LGBTQ+, con las disidencias. O sea, toda esa gente que durante mucho tiempo fue como discriminada, que no fue aceptada. Entonces ahora hay muchos escritores y escritoras que están como contando cómo es vivir siendo una mujer en una sociedad machista, por ejemplo, cómo es enfrentarse a la violencia de género, como a los estereotipos que digan como que el hombre es más fuerte que la mujer solamente tiene que estar en la casa. Y también se habla de cómo es vivir siendo pues una persona
de la comunidad LGBTQ+, en un mundo pues que no te acepta. Entonces dice, pues estos escritores hablan de lo difícil que es. Entonces el tema es como mostrar como esas otras voces que antes como que no se escuchan y que también pues tienen derecho a contar su historia y todo. Y más que eso, pues yo siento que no es solamente como denunciar, también es como alegrarse de que esas personas que son diferentes, que piensan diferente, que viven diferente, pues también puedan expresarse por medio de estos escritores. Entonces, bueno, o sea, todos estos temas que están como escribiendo hoy en la literatura latinoamericana no son solo historias chéveres o tristes, sino que son formas de entender quiénes somos y qué nos ha pasado como sociedad, ya sea a dónde queremos ir, porque escribir no es, pues como no es solo contar cosas, también es resistir, sanar y pues transformar la manera como pensamos. Hay que ser mucho más conscientes de lo que ha pasado, de nuestra historia, y hay que agradecerles a todos estos escritores porque nos dan la oportunidad de conocer pues ese pasado que tuvimos, las cosas que hemos superado, todas las barreras que hemos logrado pasar. Entonces es algo supremamente importante.